En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos. Hoy iniciaremos hablando del capítulo 5 del libro de Daniel que estamos estudiando. Y para ello lo dividimos en tres partes principales. Los versículos del 1 al 9, que habla sobre la fiesta impía de Belsasar, la escritura en la pared. Los versos del 10 al 17, Daniel es traído para interpretarla. Y por último, los versos 18 al 31, donde Daniel anuncia al rey su destrucción. Y vemos nosotros tres cosas controversiales en el libro de Daniel capítulo 5 verso 1. El rey Belsasar contra Belsasar II. Capítulo 4 hasta capítulo 5, aproximadamente 12 años. 3. ¿Quién era Belsasar? Daniel 5, verso del 10 al 12, donde habla del simbolismo del término padre en este capítulo. Lucas 19:40, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían o gritarían. De los 70 años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, Nabucodonosor gobernó los primeros 43 de ellos. Los otros reyes de Babilonia y los primeros reyes persas y medos gobernaron los 27 años restantes del exilio de 70 años. Belsasar no pudo haber sido el hijo biológico de Nabucodonosor en las escrituras. Se nos dice que el hijo de Nabucodonosor fue Elvid Merodac. Lo encontramos esto en 2 de Reyes 25 y en Jeremías 52. En 1854, el cónsul británico John Taylor estaba excavando en el área de Ur, gobernada por Babilonia. Ahí se descubrieron los cilindros de Nabónido. En estos documentos cilíndricos de arcilla, el rey Nabónido registró la historia e hizo una petición a su Dios. Para Belsasar, el hijo mayor, la descendencia de mi corazón, el temor de tu gran divinidad hace que exista en su corazón y no se apodere de él el pecado, que se sacie de la plenitud de la vida. Jeremías 27:7 dice: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y el hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Belsasar desafió los juicios de Dios. La mayoría de los historiadores consideran que en esa circunstancia Ciro sitió a Babilonia. La seguridad y la sensualidad son tristes pruebas de una ruina inminente. La alegría que profana
las cosas sagradas es indudablemente pecaminosa y muchas de las canciones usadas en las fiestas modernas no son mejores que las alabanzas cantadas por los paganos a sus dioses. Véase cómo Dios aterrizó a Belsasar y a sus señores. La palabra escrita de Dios es suficiente para asustar al pecador más orgulloso y atrevido. Lo que vemos de Dios, la parte de la mano que escribe ante las criaturas y en el libro de las Escrituras, debe llenarnos de pensamientos reverentes respecto de lo que no vemos. Si este es el dedo de Dios, que es su brazo cuando se desnudan, ¿y qué es él? La conciencia culpable del rey le dijo que no tenía razón para esperar buenas nuevas, algunas desde el cielo. Dios puede en un momento hacer que tiemble el corazón del pecador más recio, y solo se necesita soltar sus propios pensamientos sobre sí. Le darán bastante problemas. Ningún dolor corporal puede igualar la agonía interior que a veces sobrecoge al pecador en medio de alegrías, placeres carnales y pompa mundial. A veces el terror hace que el hombre huya a Cristo por perdón y paz, pero muchos de los que claman por medio de la ira no están humillados por sus pecados y solo alivio en vanidades mentirosas. La ignorancia y la incertidumbre de las Sagradas Escrituras, que muestran muchos que se dicen sabios, solo tienen a que los pecadores desesperen, como hizo la ignorancia de estos hombres sabios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a miles de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata del que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus principales, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de oro, de hierro, de madera y de piedra. Registrado en el Talmud Megilá 11b, se dice que la ocasión de las fiestas fue como una especie de respuesta a la profecía de Jeremías de que los judíos serían exiliados bajo el poder de Babilonia durante exactamente 70 años. Motivo de la celebración: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus principales, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén.
para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Romper con una tradición de casi 70 años de mostrar respeto a estos objetos sagrados del templo, este rey ordenó que le trajeran las copas del templo. Es obvio por el contexto que estos recipientes se habían guardado para su custodia desde la época de Nabucodonosor. Se los consideraba botín de guerra, propiedad del rey, y eran una prueba para la gente de esa época de que los dioses babilónicos eran superiores al Dios de los judíos, al menos cuando se trataba de la guerra. La escritura en la pared dice los versos 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará a su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Primero en el mando fue Nabonido, el segundo fue Belsasar, y quien fuera el siguiente después de Belsasar estaba a punto de ser reemplazado. El tercero del reino se le entregaría, sería uno de 3 en gobernar Babilonia. Los versos del 10 al 17 nos habla acerca de Daniel. Es traído para interpretar lo que se escribió. Daniel estaba olvidado en la corte, vivía en forma privada y ya tenía 90 años de edad. Muchos consultan a los siervos de Dios por cosas curiosas o para que expliquen temas difíciles, pero sin preguntar por el camino de la salvación o la senda del deber. Daniel rechazó la oferta de recompensa, habló a Belsasar como a un criminal condenado. Debemos despreciar todos los regalos y recompensas que puede dar este mundo, viviendo como podemos ver por fe que su fin se apresura, pero cumplamos nuestro deber en el mundo y hagamos todo el servicio real que podemos. Demasiado tarde para apelar o pedir perdón a Dios. Dice los versos 11 en adelante: en tu reino
hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu Padre se halló en él luz, e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Nabucodonosor era el padre en el sentido de fundador o patriarca del imperio babilónico y por lo tanto padre de la actual serie de monarcas babilónicos. Cambio del rey, cambió de equipo, pero la experiencia no se va con el rol. Que no sea tarde, despierta. Verso 13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y dar tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Los versos del 18 al 31, donde Daniel anuncia al rey su destrucción. Daniel lee la condena de Belsasar. No había tomado como advertencia los juicios de Nabucodonosor. Había insultado a Dios. Los pecadores se complacen con dioses que no ven, ni oyen, ni saben, pero serán juzgados por aquel ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas. Daniel lee la sentencia escrita en la pared. Todo esto puede aplicarse bien al sino de todo pecador. Al morir están contados y terminados los días del pecador. Después de la muerte está el juicio, cuando será pesado en balanza y hallado falto. Y después del juicio el pecador será cortado y partido y dado como presa al diablo y sus ángeles. Mientras estas cosas ocurrían en palacio, el ejército de Ciro estaba entrando en la ciudad, y cuando Belsasar fue muerto, siguió un sometimiento general. Pronto cada pecador impenitente encontrará que la escritura de la palabra de Dios le está siendo aplicada, sea que lo que pesen en la balanza de la ley como fariseo con justicia propia, o en la del evangelio como hipócrita blanqueado. La sentencia se hizo en público según Daniel 5, 23 al 31. Dice la palabra de Dios: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura,
y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner su anillo, un collar de oro, poner en su cuello, un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Belsasar había cruzado una gran línea establecida por el Señor del cielo y la tierra. Belsasar había sido juzgado, su destino estaba sellado y no podía ser alterado. Belsasar tuvo la oportunidad, tan solo 13 años, escuchar y saber quién fue Nabucodonosor. Aún había gente en el palacio que sabía de Nabucodonosor y posiblemente se le contó de lo que Dios Altísimo hizo por el reino de Babilonia, y aún así Belsasar se cerró. 1000 funcionarios de alto rango, miembros de la familia aristocrática, son testigos del juicio de Dios sobre este rey. De modo que nadie podrá negar que cuando Dios pronuncia juicio no hay escapatoria. Hemos visto este patrón expresado una vez más en un tiempo futuro, unos 600 años después de Daniel. Se escribió lo siguiente en Hebreos capítulo 10, que dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es lo que Jesucristo le dijo al Padre, que Él, como sacrificio vivo, era lo único que podía cancelar todos los sacrificios por una sola vez, y jamás se tendría que ofrecer más sacrificios, porque el sacrificio del cuerpo de Jesucristo mismo como hombre, era suficiente para suplir los sacrificios y
hacer que el pecado o los pecados sean pagados por la eternidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que los hombres, a pesar de hacer sacrificios, no es suficiente si no es a través de Jesús. Por lo que tengamos cuidado de esta enseñanza, pues, que cuando Dios justicia a las personas perversas, a los pecadores, a los que cometen errores, a los que cometen pecado, Dios, tarde que temprano, los justiciará y los traerá a cuenta de sus malos hechos. Por eso es que tenemos que pedir perdón diario a Dios para que sean limpiados nuestros pecados y nuestras culpas y borrado todo por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo que debemos aprender esto, hermanos, que Dios, de una manera u otra, nos hace pagar a cada quien conforme fueran nuestras obras. Si nuestras obras fueran buenas, Dios nos recompensará con la corona de la vida. Pero si nuestras obras fueran malas, Dios también nos compensará con el sacrificio eterno que es el lago de fuego y azufre. Tengamos pues presente esto y no se nos olvide como pasó con estos reyes de Babilonia. Vieron al Dios manifestarse y no tuvieron temor y no quisieron cambiar sus actitudes, sino que siguieron haciendo el mal y fueron justiciados por Dios y fueron acabados todos y fueron sustituidos por otras personas, como vemos en esta narración de la vida de Belsasar de Babilonia. Y por eso tenemos que aprender todos estos acontecimientos, todas esas historias que narra la Biblia respecto a la conducta de los grandes líderes, de los grandes hombres que ofendieron a Dios, que blasfemaron contra Dios. Nosotros cuidemos nuestra actitud, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra conducta para no ofender a Dios, no blasfemar en contra de Dios, porque seremos justiciados, seremos sentenciados, porque la palabra de Dios, acuérdense que dice que la paga del pecado es muerte. Mas los que creen en Dios y se justifican en Jesucristo serán perdonados y serán contados en la vida eterna o en el arrebatamiento que habla la palabra de Dios. Seremos llevados en las nubes ante Jesús y celebraremos las fiestas de las bodas del Cordero. Ojalá te animes a participar en esto y limpiemos nuestras vidas, lavemos nuestra ropa en la sangre del Cordero y seamos limpiados totalmente y vestidos con lino fino, con ropa limpia, dice que resplandeciente, para que podamos estar en la presencia de Dios, que es santo, santo y 3 veces santo, por lo que requerimos que todos los que deseamos estar en la presencia de Dios seamos limpiados y santificados. Que Dios les bendiga en este día. Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos. Hoy iniciaremos hablando del capítulo 5 del libro de Daniel que estamos estudiando. Y para ello lo dividimos en 3 partes principales. Los versículos del 1 al 9, que habla sobre la fiesta impía de Belsasar, la escritura en la pared.
los versos del 10 al 17, Daniel es traído para interpretarla. Y por último, los versos 18 al 31, donde Daniel anuncia al rey su destrucción. Y vemos nosotros tres cosas controversiales en el libro de Daniel capítulo 5 verso 1. El rey Belsasar contra Belsasar II. Capítulo 4 hasta capítulo 5, aproximadamente 12 años. 3. ¿Quién era Belsasar? Daniel 5, verso del 10 al 12, donde habla del simbolismo del término padre en este capítulo. Lucas 19:40, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían o gritarían. De los 70 años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, Nabucodonosor gobernó los primeros 43 de ellos. Los otros reyes de Babilonia y los primeros reyes persas y medos gobernaron los 27 años restantes del exilio de 70 años. Belsasar no pudo haber sido el hijo biológico de Nabucodonosor en las Escrituras. Se nos dice que el hijo de Nabucodonosor fue el Big Merodach. Lo encontramos esto en Segunda de Reyes 25 y en Jeremías 52. En 1854, el cónsul británico John Taylor estaba excavando en el área de Ur, gobernada por Babilonia. Ahí se descubrieron los cilindros de Nabónido. En estos documentos cilíndricos de arcilla, el rey Nabónido registró la historia e hizo una petición a su Dios. Para Belsasar, el hijo mayor, la descendencia de mi corazón, el temor de tu gran divinidad hace que exista en su corazón y no se apodere de él el pecado, que se sacie de la plenitud de la vida. Jeremías 27:7 dice: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y el hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Belsasar desafió los juicios de Dios. La mayoría de los historiadores consideran que en esa circunstancia Ciro sitió a Babilonia. La seguridad y la sensualidad son tristes pruebas de una ruina inminente. La alegría que profana las cosas sagradas es indudablemente pecaminosa, y muchas de las canciones usadas en las fiestas modernas no son mejores que las alabanzas cantadas por los paganos a sus dioses. Véase cómo Dios aterrizó a Belsasar y a sus señores. La palabra escrita de Dios es suficiente para asustar al pecador más orgulloso y atrevido. Lo que vemos de Dios, la parte de la mano que escribe ante las criaturas y en el libro de las Escrituras,
debe llenarnos de pensamientos reverentes respecto de lo que no vemos. Si este es el dedo de Dios, que es su brazo cuando se desnudan, ¿y qué es él? La conciencia culpable del rey le dijo que no tenía razón para esperar buenas nuevas, algunas desde el cielo. Dios puede en un momento hacer que tiemble el corazón del pecador más recio, y solo se necesita soltar sus propios pensamientos sobre sí. Le darán bastante problemas. Ningún dolor corporal puede igualar la agonía interior que a veces sobrecoge al pecador en medio de alegrías, placeres carnales y pompa mundial. A veces el terror hace que el hombre huya a Cristo por perdón y paz, pero muchos de los que claman por medio de la ira no están humillados por sus pecados y solo alivio en vanidades mentirosas. La ignorancia y la incertidumbre de las Sagradas Escrituras, que muestran muchos que se dicen sabios, solo tienen a que los pecadores desesperen, como hizo la ignorancia de estos hombres sabios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a miles de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata del que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus principales, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de oro, de hierro, de madera y de piedra. Registrado en el Talmud Megilá 11b, se dice que la ocasión de las fiestas fue como una especie de respuesta a la profecía de Jeremías de que los judíos serían exiliados bajo el poder de Babilonia durante exactamente 70 años. Motivo de la celebración: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus principales, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Romper con una tradición de casi 70 años de mostrar respeto a estos objetos sagrados del templo, este rey
ordenó que le trajeran las copas del templo. Es obvio por el contexto que estos recipientes se habían guardado para su custodia desde la época de Nabucodonosor. Se los consideraba botín de guerra, propiedad del rey, y eran una prueba para la gente de esa época de que los dioses babilónicos eran superiores al Dios de los judíos, al menos cuando se trataba de la guerra. La escritura en la pared dice los versos 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará a su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Primero en el mando fue Nabonido, el segundo fue Belsasar, y quien fuera el siguiente después de Belsasar estaba a punto de ser reemplazado. El tercero del reino se le entregaría, sería uno de 3 en gobernar Babilonia. Los versos del 10 al 17 nos habla acerca de Daniel, extraído para interpretar lo que se escribió. Daniel estaba olvidado en la corte, vivía en forma privada y ya tenía 90 años de edad. Muchos consultan a los siervos de Dios por cosas curiosas o para que expliquen temas difíciles, pero sin preguntar por el camino de la salvación o la senda del deber. Daniel rechazó la oferta de recompensa, habló a Belsasar como a un criminal condenado. Debemos despreciar todos los regalos y recompensas que puede dar este mundo, viviendo como podemos ver por fe que su fin se apresura, pero cumplamos nuestro deber en el mundo y hagamos todo el servicio real que podemos. Demasiado tarde para apelar o pedir perdón a Dios. Dice los versos 11 en adelante: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Nabucodonosor era el padre en el sentido de fundador o patriarca del imperio babilónico y por lo tanto padre de la actual serie de monarcas babilónicos.
cambio del rey cambió de equipo, pero la experiencia no se va con el rol. Que no sea tarde, despierta. Verso 13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Los versos del 18 al 31, donde Daniel anuncia al rey su destrucción. Daniel lee la condena de Belsasar. No había tomado como advertencia los juicios de Nabucodonosor. Había insultado a Dios. Los pecadores se complacen con dioses que no ven, ni oyen, ni saben, pero serán juzgados por aquel ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas. Daniel lee la sentencia escrita en la pared. Todo esto puede aplicarse bien al sino de todo pecador. Al morir están contados y terminados los días del pecador. Después de la muerte está el juicio, cuando será pesado en balanza y hallado falto. Y después del juicio el pecador será cortado y partido y dado como presa al diablo y sus ángeles. Mientras estas cosas ocurrían en palacio, el ejército de Ciro estaba entrando en la ciudad, y cuando Belsasar fue muerto, siguió un sometimiento general. Pronto cada pecador impenitente encontrará que la escritura de la palabra de Dios le está siendo aplicada, sea que lo que pesen en la balanza de la ley como fariseo con justicia propia, o en la del evangelio como hipócrita blanqueado. La sentencia se hizo en público según Daniel 5, 23 al 31. Dice la palabra de Dios: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner
su anillo un collar de oro, poner en su cuello, un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Belsasar había cruzado una gran línea establecida por el Señor del cielo y la tierra. Belsasar había sido juzgado, su destino estaba sellado y no podía ser alterado. Belsasar tuvo la oportunidad tan solo 13 años escuchar y saber quién fue Nabucodonosor. Aún había gente en el palacio que sabía de Nabucodonosor y posiblemente se le contó de lo que Dios Altísimo hizo por el reino de Babilonia, y aún así Belsasar se cerró. 1000 funcionarios de alto rango, miembros de la familia aristocrática, son testigos del juicio de Dios sobre este rey. De modo que nadie podrá negar que cuando Dios pronuncia juicio no hay escapatoria. Hemos visto este patrón expresado una vez más en un tiempo futuro, unos 600 años después de Daniel. Se escribió lo siguiente en Hebreos capítulo 10, que dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es lo que Jesucristo le dijo al Padre, que Él, como sacrificio vivo, era lo único que podía cancelar todos los sacrificios por una sola vez, y jamás se tendría que ofrecer más sacrificios, porque el sacrificio del cuerpo de Jesucristo mismo como hombre, era suficiente para suplir los sacrificios y hacer que el pecado o los pecados sean pagados por la eternidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que los hombres, a pesar de hacer sacrificios, no es suficiente si no es a través de Jesús. Por lo que tengamos cuidado de esta enseñanza, pues, que cuando Dios justicia a las personas perversas, a los pecadores, a los que cometen errores, a los que cometen pecado, Dios
tarde que temprano los justiciará y los traerá a cuenta de sus malos hechos. Por eso es que tenemos que pedir perdón diario a Dios para que sean limpiados nuestros pecados y nuestras culpas y borrado todo por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo que debemos aprender esto, hermanos, que Dios de una manera u otra nos hace pagar a cada quien conforme fueran nuestras obras. Si nuestras obras fueran buenas, Dios nos recompensará con la corona de la vida. Pero si nuestras obras fueran malas, Dios también nos compensará con el sacrificio eterno que es el lago de fuego y azufre. Tengamos pues presente esto y no se nos olvide como pasó con estos reyes de Babilonia. Vieron al Dios manifestarse y no tuvieron temor y no quisieron cambiar sus actitudes, sino que siguieron haciendo el mal y fueron justiciados por Dios y fueron acabados todos y fueron sustituidos por otras personas, como vemos en esta narración de la vida de Belsasar de Babilonia. Y por eso tenemos que aprender todos estos acontecimientos, todas esas historias que narra la Biblia respecto a la conducta de los grandes líderes, de los grandes hombres que ofendieron a Dios, que blasfemaron contra Dios. Nosotros cuidemos nuestra actitud, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra conducta para no ofender a Dios, no blasfemar en contra de Dios, porque seremos justiciados, seremos sentenciados, porque la palabra de Dios, acuérdense que dice que la paga del pecado es muerte. Mas los que creen en Dios y se justifican en Jesucristo serán perdonados y serán contados en la vida eterna o en el arrebatamiento que habla la palabra de Dios. Seremos llevados en las nubes ante Jesús y celebraremos las fiestas de las bodas del Cordero. Ojalá te animes a participar en esto y limpiemos nuestras vidas, lavemos nuestra ropa en la sangre del Cordero y seamos limpiados totalmente y vestidos con lino fino, con ropa limpia, dice que resplandeciente, para que podamos estar en la presencia de Dios, que es santo, santo y 3 veces santo, por lo que requerimos que todos los que deseamos estar en la presencia de Dios seamos limpiados y santificados. Que Dios les bendiga en este día.